Hola Luciana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a ocuparnos de la noticia internacional, geopolíticamente hablando, la escalada de violencia que tiene como protagonista a Israel por un lado y a Hamás por el otro. Obviamente la escalada inusitada de violencia en los últimos días y en las últimas horas. Y tenemos en contacto al presidente de DAIA, a Jorge Knoblovich, a quien vamos a agradecer la gentileza y la deferencia de atendernos en esta jornada. Sabemos que está muy, pero muy ocupado Jorge. E íbamos a comenzar por lo que ha sucedido en el comienzo de esta semana con la visita de esta comisión de científicos a nuestro país en busca de realizar las pruebas y conseguir voluntarios para la fase 3 de la vacuna israelí, pero obviamente la realidad y la actualidad nos va a llevar a comenzar por lo que está sucediendo ahora en Israel. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Víctor Gauna y Luciana Batedaga para Noticiero 7 en Santiago del Estero lo saludan. ¿Cómo le va? Hola Víctor y Luciana, gracias por interesarse por este tema y comunicarse conmigo y con Elena Bumaguín, que es nuestra referente, nuestra presidente de DAIA Santiago del Estero, que ha hecho el contacto. Bien, Jorge, vamos a comenzar por lo más reciente, ¿no? Y lo que preocupa a nivel mundial, la situación, esta escalada de violencia. Primero, consultarle, ¿cuál es su opinión con respecto al comunicado que emitió a través de un tuit la Cancillería Argentina por el conflicto bélico en la región? Bueno, como argentino me provoca rechazo. Es cierto que hay una parte del comunicado que habla de desproporción y puede ser cierta, pero la desproporción está puesta en la ignorancia del conflicto, en la ignorancia de la historia del conflicto árabe-palestino, palestino-israelí, y en particular en la historia de este conflicto que hoy nos convoca a este Zoom, porque no hubo desproporción, porque no hubo reacción. Es decir, que prácticamente nosotros tenemos una situación que se ha dado en la explanada de la mezquita, donde se reprimió una manifestación que podía ser violenta, donde no hubo ningún muerto, y eso estimuló y motivó 600 misiles de Hamás al Estado de Israel. Por otra parte, quiero agregar que en esta desproporción de la ignorancia, en no haber investigado de qué se trata el conflicto, la comparación de belicismo entre el Estado de Israel, un Estado democrático, y una organización terrorista es algo que marca la diferencia. Entonces no podemos pedir un alto el fuego cuando una democracia se defiende de 600 cohetes y un grupo terrorista azota a la población de Israel, pero también azota a la población palestina. Claro. Jorge, hemos visto imágenes y a propósito estamos compartiendo con nuestra audiencia estos videos que obviamente se han viralizado y obviamente el escudo de acero que tiene Israel que ha facilitado, entre comillas, que no hayan caído más misiles en la zona. También es importante recordar la gran cantidad de argentinos radicados en la zona de bombardeo. Esto es así. ¿Usted ha tenido contacto con algunos argentinos allí o con algunos referentes de la comunidad en estas últimas horas? Sí, por supuesto estamos en contacto con todos los amigos argentinos que viven en Israel, pero también escuchamos en reportajes, entrevistas, situaciones tan distintas en los ataques. Por ejemplo, ayer un cura que es referente de la Iglesia Católica Argentina en la Franja de Gaza, decía cómo las fuerzas de Israel, antes de disparar y contestar, anuncian que en tal edificio o en tal dirección van a tomar represalias para que la gente desaloje. Me parece que marca una distinción importante entre lo que significa el terrorismo y lo que significa la democracia, Víctor. No hay ninguna duda que hay una desproporción en el comunicado de la Cancillería, y a mí, como argentino, me parece que no está a la altura de las democracias. Claro. Claramente no lo está. Sí, casualmente llamaba la atención, Jorge, esto que usted hace referencia, que tiene que ver con que Israel emite un anuncio, valga la redundancia, un comunicado antes del ataque, y casualmente en uno de los ataques de ayer fue sobre un edificio donde se encontraban o donde se tendrían que haber encontrado jerarcas militares, pero bueno, afortunadamente no hubo víctimas fatales del otro lado.
no hubo víctimas fatales. Pero tampoco podemos confiar en que del terrorismo nos vamos a defender con tanta tecnología, porque imaginemos lo que hubiese pasado ayer en Tel Aviv, que es la primera vez en la historia que caen misiles en Tel Aviv. Si no, Israel no tuviese esa famosa estructura del escudo para defenderse de los misiles. Digamos, no todos los estados están a la altura de poder defenderse del terrorismo, porque ese terrorismo nos ha afectado acá en Argentina. Ese terrorismo de Hamás ha provocado 2 atentados masivos en la República Argentina, en el año 1992 y el año 1994. Atentados que todavía están impunes. Así que para hacer la lectura, hagámosla completa, Víctor. Bien. Jorge, muy importante esto que usted hace referencia, y vamos a cambiar de tema y vamos a ocuparnos también de lo que sucede con la visita de esta misión de científicos israelíes que han llegado a nuestro país, que han tenido diversas reuniones con autoridades sanitarias nacionales, porque bueno, Israel está buscando partners o equipos de compañeros, por decirlo así, para el avance de la fase 3 de su vacuna. ¿Esto es así? Esto es así, y me parece que Argentina sería un buen socio estratégico para dar la dimensión adecuada de esta misión. Quiero decirles que la DAIA ha sido anfitriona de la delegación el día domingo. Estaba invitada la ministra Carla Bisotti, la asesora Cecilia Nicolini, el embajador argentino en Israel y la embajadora de Israel en Argentina. Y es la primera vez que el Hospital Hadassah, un hospital de una ciencia y de líder en investigación, y además hoy especialista en COVID, la primera vez que el Hospital Hadassah saca una delegación al mundo de este nivel científico. Así que creo que los acuerdos que podemos formular en Argentina son muy importantes. Pero yo quiero decir que no quiero que hablemos solamente de lo que significa en términos de ciencia, Víctor. Creo que tenemos que hablar de lo que significa en términos de solidaridad y de saber entender entre los dos estados que solo no nos podemos salvar, que tenemos que estar todos juntos porque la pandemia, como el terrorismo, atraviesa fronteras. Bien. Sí, y hay que destacar que Israel es a modo de ejemplo en este contexto de pandemia, cómo ha avanzado, por ejemplo, en la vacunación, en las políticas sanitarias. Hay que tomarlo de ejemplo. Un dato importante, Jorge, que le quiero consultar ya para despedirlo. Aproximadamente se habla en números de cuántos voluntarios se necesitaría argentinos para la investigación de esta fase 3 de la vacuna israelí. En quiero aclarar que la investigación y la fase 3 es para testear en toda la República Argentina, no solamente en el ámbito de AMBA. Y son 30.000, de 30.000 a 50.000 personas que podrían ser beneficiadas con esta vacuna. Porque vino solamente, además del Hospital Hadassah, vino también un científico que está a cargo del Instituto de Biología de Israel, que es el que está desarrollando junto con el hospital la vacuna. Así que estamos hablando de una población muy importante, 30.000 a 50.000 personas vacunadas. Imagínense que para nosotros es sumamente importante para nuestro país. Bien, más en este contexto. Bueno, Jorge, queremos agradecerle infinitamente estos minutos de su tiempo, la deferencia que ha tenido para atendernos. Sabemos que está ajetreado con tantas entrevistas, así que muchísimas gracias, muy amable por atendernos y compartir con Santiago del Estero la situación que geopolíticamente hablando y bélicamente hablando está atravesando el mundo y la comunidad israelí. A ustedes, y bueno, además orgulloso de lo que está haciendo la DAIA Santiago del Estero para difundir el accionar de la DAIA. Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Luciana, Jorge Novovic es el presidente de DAIA, charlando con nosotros en estos minutos, obviamente, por lo que tiene que ver con el contexto bélico que está viviendo Israel, con estos bombardeos en estas últimas horas, y además también con esta noticia que la damos a conocer hace un par de sábados atrás y que tiene que ver con esta misión que ha llegado de científicos israelíes, y el objetivo es comenzar con la fase 3 de la investigación de la vacuna israelí, que va a conllevar aproximadamente entre 30.000 y 50.000 voluntarios para ser inoculados.